Bienvenidos a Soluciones Legales. ¿Has pensado iniciar una demanda de alimentos y tienes dudas? ¿Te encuentras en un proceso de alimentos y tienes dudas? ¿Acabas de terminar el proceso y no sabes qué hacer o llevas tiempo esperando que el demandado cumpla la sentencia? Quédate aquí y aclararemos tus dudas, pues hoy hablaremos sobre demandas de alimentos. Hablaremos antes, durante y después de una demanda de alimentos. Empezaremos por el primero, antes de una demanda de alimentos. ¿Qué es una demanda de alimentos? La demanda por alimentos inicia la acción del proceso. La demanda por alimentos es un escrito presentado ante el juez para que determinadas personas puedan pasar una pensión de alimentos, que generalmente es en dinero. Este pedido se sustenta ya que pedir los alimentos es un derecho fundamental para quienes lo necesitan, siempre que cumplan determinadas condiciones. Los alimentos en general pueden otorgarse a favor de los menores y adultos. Para guiarnos tomamos como fuente al Código del Niño y el Adolescente y al Código Civil, los mismos que en el presente video te lo explicamos con detalle. Por ejemplo, en el artículo 92 del Código del Niño y el Adolescente y en el artículo 472 del Código Civil establecen que los alimentos son lo necesario para el sustento, para la habitación, el vestido, la educación, la instrucción y capacitación para el trabajo, tanto asistencia médica y recreación. También cubren los gastos de embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa del posparto. En la presente imagen le mostramos el escrito de una demanda de alimentos. Recapitulando, pues, diremos que la demanda de alimentos es un escrito elaborado que se presenta ante el juez para que se otorgan los alimentos. Como tips y algo importante que remarcar, diremos pues que este escrito puede elaborarlo usted mismo o puede elaborarlo su abogado de su elección. ¿Para quiénes se puede demandar por alimentos? El Código del Niño y del Adolescente señala expresamente que los alimentos son para los niños y adolescentes. No obstante, también tenemos el Código Civil, donde además de señalar a los niños o menores de 18 años de edad, también establecen supuestos para las personas quienes pueden demandar por alimentos. En el artículo 58 del Código Civil establece pues que el cónyuge, así como los herederos forzosos de la persona declarada ausente, ¿no?, pueden solicitar alimentos, siempre y cuando hayan dependido económicamente del demandado, ¿no?, del ausente en este caso. También tenemos que los alimentos se pueden solicitar cuando se da una situación de separación convencional. Por otro lado también, cuando el padre ha reconocido al hijo, la madre tiene el derecho a los alimentos durante los 60 días anteriores y los 60 días posteriores al parto, así como el pago de todos los gastos ocasionados por el embarazo y otros relacionados a dichos gastos, ¿no? Asimismo, el mayor de 18 años de edad también tiene el derecho a alimentos cuando cuando no se encuentre en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobada. Es decir, que el mayor de 18 años tendrá que acreditar, sustentar la necesidad, ¿no?, de que el obligado siga pasándole alimentos a su persona, ¿no? No hay que olvidar, claro está, de que cuando se trata de alimentos, ¿no? No solo el padre es el que debe los alimentos, ¿no?, debe prestarlos, sino que existe una obligación recíproca de prestarse alimentos entre los cónyuges, los ascendientes y descendientes y los hermanos.
¿Quiénes pueden demandar por alimentos? Si deseamos pedir alimentos a favor del niño y el adolescente, quien demanda tendrá que ser una persona adulta, quien tiene el cuidado del niño o adolescente, como pueden ser sus padres, tutores, responsables o apoderados. Esto se sustenta en que los menores de edad, así como las personas adultas, ¿no?, que se encuentran en incapacidad, no pueden ejercer por sí solos sus derechos. Por tanto, requerirá de una persona con capacidad de ejercicio, es decir, que no se encuentra inhabilitado por determinadas causas o que no puede expresar libremente su derecho. ¿Contra quién se dirige la demanda por alimentos? Se dirige la demanda de alimentos contra el padre que no cumple con los alimentos. También están obligados los parientes del obligado antes que el cónyuge cuando el obligado, en este caso tratándose de menores, el padre no se halla en condiciones de prestarlo sin poner en peligro su propia subsistencia. Es decir, si tenemos, si sabemos o tenemos conocimiento que el obligado a prestar alimentos es el padre, y si se advierte que no cuenta con posibilidades económicas de cubrir los alimentos del solicitante, ¿no?, sin que éste ponga en peligro su propia subsistencia, habrá que solicitar los alimentos a los parientes obligados, ¿no?, a los parientes obligados del demandado. ¿Dónde puedo demandar por alimentos? El artículo 96 del Código del Niño y del Adolescente establece que para niños o adolescentes se puede presentar el escrito de demanda de alimentos ante el juez de paz letrado o también ante el juez de paz más cercano a su domicilio del que presenta o del domicilio contra quien se demanda. Es decir, si yo voy a presentar la demanda y vivo en la ciudad de Huacho, buscaré un juez de paz letrado de la ciudad de Huacho para poder demandar. ¿Correcto? Ahora, en el otro supuesto es que si conozco que el demandado domicilia, por ejemplo, en Huaral, tendré la posibilidad de optar por demandar en la jurisdicción de Huaral, ¿no?, para que el demandado sea emplazado válidamente. Por otro lado, el Código Civil, en el artículo 547, también nos establece que los jueces de paz letrado, ¿no?, son los competentes para conocer las demandas de alimentos. Ahí nos habla estrictamente tratándose de personas adultas, cónyuges, ¿no?, quienes también por su necesidad desean realizar una demanda de alimentos, ¿no? ¿Qué pasos debo seguir para demandar alimentos? En primer lugar, deberás elaborar un escrito de demanda por alimentos y puedes pedir que te lo elaboren. En segundo lugar, deberás tener los anexos que adjuntas a tu escrito, como es el acta de nacimiento del menor o adulto, documento que acredite la posibilidad económica de la persona a quien demanda, copia de DNI, todos estos. Entonces, deberás tener elaborado tu escrito de demanda, anexarás los documentos que sirven para probar los hechos y en tercer lugar anexarás los anexos, ¿no?, que sirven para dar trámite, ¿no?, a todo el proceso. Con todo esto, te dirigirás a la mesa de partes, ¿no?, del juzgado de paz letrado, donde ingresarán tus documentos y donde te asignarán un número de expediente, ¿no?, con el cual podrás dar seguimiento a tu proceso. ¿Es necesario la firma de un abogado para demandar por alimentos? El Código Procesal Civil, ¿no?, regula en el artículo 424 expresamente que no es necesario la firma del abogado. En ese sentido, solo basta la firma del demandante o de su representante o de su apoderado, ¿no?, tratándose de menores de edad.
Es algo importante recalcar de que no es necesario la firma del abogado para que usted pueda demandar por alimentos. ¿Con qué documento debo contar para demandar por alimentos? ¿Con qué documento usted debe contar para demandar por alimentos? Pues, entre los principales documentos que debes contar son para acreditar el vínculo del demandado, ¿no? Para que pase por alimento, deberás acreditar con el acta de nacimiento el vínculo del menor o del adulto con la persona que debe prestar alimentos. Si la que pide alimentos es la esposa del demandado, deberá también adjuntar pues el acta de matrimonio, pues, pues los alimentos se dan en los supuestos de que ambos sean cónyuges. Estos deben estar legalizados. Por otro lado, deberás adjuntar la copia del DNI de quien presenta la demanda y la del menor de edad o adulto, ¿no? Cada uno de ellos debidamente legalizados ante notario, con el cual acreditarás pues estar autorizado para demandar. En segundo lugar, deberás acreditar el estado de necesidad de la persona por quien pides alimentos. Aunque la ley presume la necesidad de los menores, simplemente podrías utilizar su constancia de estudio o boletas de compra. Si su hijo menor tiene alguna enfermedad o situación especial o grave, deberás acreditarlo a fin de que reciba mayor pensión de alimentos. Tratándose de adultos, por ejemplo, si hablamos de un discapacitado, deberás acreditar con un certificado de incapacidad, o si está estudiando, deberás acreditarlo con una constancia de estudio, ¿no? Para así sustentar el estado de necesidad. Recapitulando, diremos, para acreditar el estado de necesidad, recordemos, no resulta necesario requerir de un conjunto de medios probatorios, dado que se establece o se presume la necesidad del menor. Pero si es que en su supuesto caso no es un desarrollo normal de su menor, se encuentra enfermo o padece algunas circunstancias bien difíciles, tendrá pues que necesariamente acreditar con otras pruebas, ¿no? Para de ese modo, ¿no? Acreditar un estado de necesidad de tal modo que el juez haga advertir que el obligado deba acudir con mayor pensión de alimentos, ¿no? Finalmente, en tercer lugar, deberás acreditar la posibilidad económica del obligado, es decir, debes acreditar la capacidad de quien debe prestar alimentos, ello ya sea a través de las boletas de pago o indicar el centro de trabajo y en su defecto, si usted conoce el ingreso del demandado, hacer una declaración jurada simple, ¿no? De más o menos cuánto percibe. Y si no conoce ninguno, también podría ser una declaración jurada simple donde indica de que desconoce de los ingresos del demandado, ¿no? Existe un formulario para demandar por alimentos. ¿Y dónde lo puedo obtener? Sí existe un formulario de demanda de alimentos. Si usted no desea elaborar un escrito para formular su demanda de alimentos, puede ubicar el formulario de demanda de alimentos, el cual lo puede ubicar vía internet en la página del Poder Judicial o simplemente escribiendo formulario para demanda de alimentos, el cual deberá llenarlo y al final deberá adjuntar los anexos. Al final de este video, en la parte de comentarios, dejamos el link para que usted pueda acceder a ese formulario. ¿Cuánto es el monto de pensión que debo pedir al momento de iniciar una demanda de alimentos? La ley te faculta que podrás solicitar hasta un máximo del 60% de los ingresos del obligado. Al momento antes de presentar tu escrito, deberás tener en claro si el demandado tiene ingreso fijo o no.
tratándose de un ingreso fijo, lo recomendable es que se fijen en porcentajes. Y si no, deberás hacer una operación simple para pedir un monto. Ten en cuenta siempre que puedes pedir hasta el 60% de su remuneración. Y si tiene varios hijos, y si tienes varios hijos, con mayor razón, ¿no? Podrás solicitar hasta el máximo de ese monto, es decir, 60%. Siempre al momento de cuantificar el monto que puedas pedir, ten en cuenta las posibilidades económicas del obligado y en función de ello puedes solicitar el 60%, que normalmente los jueces, de acuerdo a los medios probatorios que usted ofrece, ¿no? Atenderán si acceden al monto que usted solicita, esto es al 60%. Pero en todo caso, ¿no? Si usted solicita el máximo, el juez, en proporción a las necesidades y posibilidades del obligado, adecuará la pensión de alimentos que mejor y razonablemente se adecúen a las circunstancias, ¿no? ¿Cuánto es el monto que debo pedir al momento de iniciar mi demanda de alimento? Como he señalado, si tiene uno o más hijos, siempre podrás pedir alimentos hasta un máximo del 60% de los alimentos del demandado. Pero si debes, pero eso sí, debes tener en cuenta que el 60% debe ser de todos los ingresos que percibe del demandado. Si conoces uno u otro empleo del demandado, deberás averiguarlo previamente para poner en conocimiento del juez. Así el juez, teniendo conocimiento de todos los ingresos, ¿no? Pues en la parte resolutiva de su sentencia, ¿no? Señalará, ¿no? Que el obligado debe cumplir con pagar determinada suma o porcentaje de pensión de alimentos de todos los ingresos que percibe, ¿no? Como trabajador en los distintos empleos que él cuenta, ¿no? ¿Es necesario hacer conciliación antes de iniciar una demanda de alimentos? La respuesta es no. Para demandar ante el juzgado no es necesario ir a conciliación, pero si primero piensas hacer una conciliación tampoco está prohibido. Algunas personas pueden arreglar su problema en un centro de conciliación, pero recuerda que una vez hayas arribado a un acuerdo, ya no podrás nuevamente demandar por alimentos. Nuestras recomendaciones para el presente caso es que conozcas al obligado, ¿no? Si usted cree que está en posibilidades de que efectivamente bastando un acuerdo puede llegar a cumplir el obligado, puede realizarlo en un centro de conciliación privado, ¿no? Incluso hay públicos, como la Defensoría Pública, el centro, la DEMUNA, donde ahí puedes realizar, ¿no? tus acuerdos. Y bueno, si la persona es conflictiva y no te permite arribar a un acuerdo, también estás en las posibilidades de recurrir al juzgado de paz letrado, ¿no? Donde el juez merituando valorará y emitirá un juicio en la sentencia para decidir cuánto es el monto de la pensión de alimentos que deba corresponderlo. ¿Cuánto debo pedir en la demanda de alimentos si tengo más de un hijo? Bueno, como ya les había señalado, ¿no? Eh, para que usted pueda pedir en la demanda de alimentos si tiene más de un hijo, hay un máximo, que es el máximo del 60%. Más no se puede pedir. Por tanto, ¿no? No importa la cantidad de hijos que usted cuenta, solo tendrá la posibilidad de solicitar un máximo del 60% de los ingresos del demandado. La razón es muy simple. Si usted supera el 60% solicitando una demanda de alimentos, obviamente usted estará afectando, ¿no? las posibilidades para que pueda cubrir sus necesidades el obligado.
¿Puede pedir al juez que se fije anticipadamente los alimentos? La respuesta es sí. Como regla general, al momento que se inicia la solicitud de demanda, ¿no? La solicitante tendrá que esperar que transcurra todo el proceso hasta la emisión de la sentencia para así poder recibir una pensión de alimentos por parte del demandado u obligado. No obstante, existe la excepción, ¿no? O existe un mecanismo llamado medida cautelar a través del cual al momento de iniciarse la demanda o en cualquier otro estado del proceso en que se encuentra, puede solicitar, ¿no? Eh, como medida provisional que anticipadamente el juez establezca un monto de alimentos para así, de este modo, ¿no? Salvaguardar o garantizar o procurar las necesidades del menor o un adulto que lo está requiriendo de forma urgente, ¿no? Para solicitar ello se tendrá que hacer una nueva solicitud aparte, ¿no? En cuya solicitud no será una demanda de alimentos, sino será pues el título una medida cautelar de asignación anticipada de alimentos, ¿no? ¿Puedo demandar por alimentos para la asistencia de mi embarazo? Claro que sí. Al inicio señalamos que usted puede demandar por alimentos por embarazo que comprende desde el inicio del embarazo hasta la etapa del posparto. La razón es simple. El concebido es un ser humano en formación y por tanto tiene necesidades que deba cubrirse, habida cuenta que a quien se demanda es al progenitor. Obviamente, como este proceso es un tanto especial, pues primeramente tendríamos que acreditar el vínculo con el demandado o el obligado. Sin embargo, hoy en día es factible acreditarlo con métodos científicos como una prueba de paternidad prenatal confiable que puede realizarse con el uso de la sangre de la madre embarazada a partir de la semana 13 de embarazo. Además, también podría realizarse en función de la presunción legal establecida. Este último, es decir, cuando se solicita una demanda de alimentos, y el demandado pues no llega a contestar la demanda o no solicita una prueba de ADN, ¿no? Para poder restablecer su vínculo de paternidad. Entonces el juez considerará en base a una presunción, ¿no? De su omisión del demandado que él es el verdaderamente el progenitor, ¿no? En tanto, posteriormente, si el demandado, ¿no? Decidiese o negase la paternidad, podrá pues en todo caso solicitar recién la prueba del ADN. Si no puedo probar que el demandado es el padre o madre de mi hijo, ¿puedo demandar por alimentos? Necesariamente, en estos casos, tendrás que acreditar que el obligado es el padre. En todo caso, para demandar por alimentos, tendrás que iniciar una demanda de filiación y dentro de dicho proceso podrás solicitar que también de forma accesoria o acumulativamente se resuelva la pretensión de alimentos del menor o de la persona adulta, ¿no? ¿Qué debo hacer si tengo problemas para hacer entrega de dinero para los alimentos de mi hijo? Si usted es el obligado y aún no lo han demandado, o tiene un proceso en su contra por alimentos y la demandante o solicitante se niega a recibir el dinero que quiere entregar, en este caso el obligado, entonces pues el obligado puede solicitar al juez la apertura de una cuenta a favor del alimentista para que de este modo pueda cumplir con el pago o sus obligaciones como padre. El escrito se presenta como ofrecimiento de pago y consignación, dirigida al juez de la causa, ¿no? Que está conociendo el proceso por demanda de alimentos, ¿no? ¿Puede prescribir mi demanda de alimentos? La respuesta es no. En tanto se dan las condiciones que exige la ley
podrás iniciar la demanda de alimentos. Debes tener en cuenta que sola una vez se demanda por alimentos. Si ya demandaste por alimentos o llegaste a un acuerdo, lo que podrías hacer es pedir un aumento de alimentos. Lo que prescribe de acuerdo al numeral 5 del artículo 2001 en el Código Civil es la acción que proviene de pensión alimenticia y el cual es de 15 años. Es decir, si el obligado tiene una deuda de alimentos y no cumple, ¿no?, la solicitante o beneficiaria de la sentencia de alimentos tiene 15 años para solicitar su cobro. Entonces podemos concluir que hay dos diferencias, ¿no? En un momento hablamos de la acción de demandar por alimentos, que solo se requiere criterios como el estado de necesidad del menor, ¿no?, la posibilidad económica del obligado, ¿no?, para poder solicitar una demanda de alimentos, ¿no? El estado de necesidad y la posibilidad del obligado, ¿no? Mientras que en el otro supuesto está relacionado ya al cobro del alimento. Lo que pasa o lo que sucede en determinados casos es que el obligado omite, pese a que existe una sentencia, ¿no?, el cumplimiento de su obligación sobre las pensiones de alimentos de sus menores hijos o de la persona que se beneficia de dicho alimento, ¿no? ¿Qué debo hacer en caso que no tengo o cuento con recursos para poder pagar las tasas y aranceles que me pide al momento de demandar por alimentos? Deberás solicitar el auxilio judicial, es el término que se le denomina, para lo cual deberás solicitar ante la mesa de partes del juzgado o ubicar vía internet el formato de solicitud de auxilio judicial. El auxilio judicial es un beneficio concedido por la dependencia judicial para las personas que no pueden cubrir el proceso, ya que al hacerlo podrían poner en peligro su subsistencia y de quienes de ella dependan. Se te exonera cuando tú solicitas el auxilio judicial de los pagos de aranceles judiciales y correspondiente a las cédulas de notificaciones. Si se pide ante el proceso, ¿no? Si se pide antes del proceso, se hace ante la mesa de partes del Poder Judicial, ¿no?, de su jurisdicción. Si es durante el proceso, ante el despacho judicial que está conociendo el proceso. En el formato se establecen los requisitos que debes cumplir. Bueno, hemos terminado la primera parte referida a las dudas que se nos presentan antes de iniciar el proceso. En los videos posteriores que se va a realizar, se hablará sobre las dudas que se nos surge durante el proceso de una demanda de alimentos. Muchas gracias.